Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, y todos seres amados, a bordo de esta barca con Jesús, en Galilea y hoy en la provincia del Cartama, territorio Abya Yala, Laudato Si. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano de la Fundación Amaya. Y esa embarcación que es en la Nueva Alianza, el Nuevo Testamento, en la Buena Nueva, el bien sentir, bien pensar y bien actuar, y en las bienaventuranzas que Jesús declaraba en el Sermón de la Montaña. Ahora, en gracia del Espíritu Santo, nos permite proclamar en la palabra de Dios, en este Sermón de la Montaña de Estrella Nueva. Que en igual manera de la antigua alianza, tomando el libro del Génesis, en Noé suben en la embarcación 7, que significa una plenitud. Como 7 también fueron los panes multiplicados por Jesús cuando les recuerda a los apóstoles en la barca. Y 12 tribus de Israel. Ahora los 12 apóstoles y ahora las 12 generaciones sucesivas, los 144, que después se hablará de ellos. Distribuidos por pares, duplas, como hacía también en Noé la embarcación, pares, duplas, de cada especie, de todas las razas, humanas, no humanas, especies otras, para preservar la especie porque iba a ser un diluvio. Pero como dice el Salmo 50, el Señor bendice a su pueblo con la paz, la palomita de la paz, con el laurel en el piquito, cuando ya después del diluvio, en la embarcación con Noé, llega a tierra firme y ella trae la señal. Lo mismo el Espíritu Santo, que siempre ha estado desde el universo de la creación. Esa Trinidad siempre actúa, obra y acontece de forma vinculante, todos tres, la Sagrada Familia, el Padre Celestial, Jesucristo Sanador y el Espíritu Santo Santificador. Y también nuestra Iglesia Católica, María Santísima, Madre de Dios, Arca de la Alianza, ahí está el Arca de Noé. A bordo está Emmanuel, Dios en nosotros, Dios con nosotros y Dios entre nosotros. Ella da a luz a quien da la luz, al sol de justicia. Y de ahí para allá nos llama a todos luz del mundo y sal de la tierra, elemento purificador. ¿Por quién doblan las campanas? Por ti, por mí, por todos. Saludos con un ósculo santo de Nuestra Señora de las Mercedes en la Catedral Primada en Jericó, de nuestra hermana Santa Laura Montoya Upegui, y todas las órdenes a la orden, franciscanos, benedictinos, que en especial se menciona hoy Benito Abad, ora et labora, que es la providencia divina, trabajando todos nosotros, unidos, como si todo dependiera de nosotros mismos, pero confiando en que todo depende de Dios, porque realmente así es. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Y a su lado de María está San José, ese pesebre, la familia de Nazaret. Maravilloso, ahí están dos tríadas para recordar, y ese Cristo ya interior en nuestra familia biológica, padre, madre e hijos, y ya la familia social, en el hogar, en el ámbito escolar, en el ámbito laboral, etc. Y ya la familia cultural, porque somos razas replegadas en diferentes continentes con diferentes acervos y contextos. Esa es la meditación de la palabra de Dios hoy que tenemos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, y en el Génesis, en la transición del capítulo 6 al 7. Y como ya se decía, ese salmo que articula la antigua alianza con la nueva alianza. En la primera, el Padre Creador, ahorita en la previa decía que Jesús
pareciera en la traducción decir que está arrepentido de la creación, no, mis amores. ¿Cómo habría de estar arrepentido el Padre Creador de esta obra maravillosa? Aunque hayamos algunos muy malitos, que no nos portamos bien, que hacemos muchas travesuras, pero vino Jesús precisamente por eso lo envió después. Vaya usted, salve esa humanidad que antes de que se pierda. Muchas oportunidades nos ha dado mi Señor y nos va a seguir dando, porque nos ama infinitamente, pero no puede abusar de la confianza. Porque la pregunta es, si confiamos en Dios, estamos renegando a toda hora. Y ahí llegaron ya las guacharacas también a renegar, no, hermosas, a alegrar el día, a dar gloria a Dios. Bendito sea mi Señor. Vamos entonces al libro del Génesis, en el capítulo 6 y 7. En la maldad de los hombres. Cuando los hombres comenzaron a poblar la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que estas mujeres eran hermosas. Entonces escogieron entre todas ellas y se casaron con las que quisieron. Pero el Señor dijo, no voy a dejar que el hombre viva para siempre, porque él no es más que carne, así que vivirá solamente 120 años. Los gigantes aparecieron en la tierra cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres para tener hijos con ellas. Y también después, ellos fueron los famosos héroes de los tiempos antiguos. El Señor vio que era demasiada la maldad del hombre en la tierra y que éste siempre estaba pensando en hacer lo malo. Y le pesó haber hecho al hombre. Con mucho dolor dijo, voy a borrar de la tierra al hombre que he creado y también a todos los animales domésticos y a los que se arrastran y a los aves. Me pesa haberlos hecho. Sin embargo, el Señor miraba a Noé con buenos ojos. Y el arca de Noé, esta es la historia de Noé. Noé era un hombre muy bueno que siempre obedecía a Dios entre los hombres de su tiempo. Solo él vivía de acuerdo con la voluntad de Dios. Noé tuvo 3 hijos que fueron Sem, Cam y Jafet. Para Dios, la tierra estaba llena de maldad y violencia, pues toda la gente se había pervertido. Al ver Dios que había tanta maldad en la tierra, le dijo a Noé, he decidido terminar con toda la gente por su culpa. Hay mucha violencia en el mundo, así que voy a destruirlos a ellos y al mundo entero. Construye un arca de madera resinosa, haz cuartos en ella y tapa con brea todas las rendijas del arca por dentro y por fuera, para que no le entre agua. Haz el arca de estas medidas 135 metros de largo, 22 metros y medio de ancho y 13 metros y medio de alto. Hazla de 3 pisos, con una ventana como a medio metro de techo y con una puerta en uno de los lados. Yo voy a mandar un diluvio que inundará la tierra y destruirá todo lo que tiene vida en todas partes del mundo. Todo lo que hay en la tierra morirá, pero contigo estableceré mi alianza. Y en el arca entrarán tus hijos, tu esposa, tus nueras y tú. También llevarás al arca un macho y una hembra de todos los animales que hay en el mundo, para que queden con vida igual que tú. Contigo entrarán en el arca 2 animales de cada clase, tanto de las aves y animales domésticos, como de los que se arrastran por el suelo, para que puedan seguir viviendo. Junta además toda clase de alimentos y guárdalos, para que tú y los animales tengan que comer. Y Noé hizo todo tal como Dios se lo había ordenado. Llega el diluvio. Después el Señor le dijo a Noé,
Entre toda la gente de este tiempo, solo tú vives de acuerdo con mi voluntad. Por lo tanto, entra en el arca junto con tu familia. Toma 7 machos y 7 hembras de todos los animales puros, pero solo un macho y una hembra de los impuros. Toma también 7 pares de cada clase de aves, para que se conserve su especie en el mundo, porque dentro de 7 días haré que llueva durante 40 días y 40 noches. Voy a borrar de la tierra todo lo que vive y que yo he creado. Y Noé hizo todo tal como el Señor se lo había ordenado. Cuando el diluvio inundó la tierra, Noé tenía 600 años, y entró Noé en el arca junto con sus hijos, su esposa y sus nueras, para protegerse del diluvio. Los animales puros e impuros, los que vuelan y los que se arrastran, entraron con Noé en el arca, de 2 en 2, macho y hembra, como Dios se lo había ordenado. A los 7 días el diluvio comenzó e inundó la tierra. Era el día 17 del mes segundo. Noé tenía entonces 600 años. Precisamente en ese día se reventaron las fuentes del gran mar abajo y se abrieron las compuertas del cielo arriba. 40 días y 40 noches estuvo lloviendo sobre la tierra. En aquel mismo día entró Noé en el arca con sus hijos Sem, Cam y Jafet, y con su esposa y sus 3 nueras. Con ellos entraron toda clase de animales salvajes y domésticos, y toda clase de animales que se arrastran, y de aves. Todos los animales entraron con Noé en el arca de 2 en 2, entraron un macho y una hembra de cada clase, tal como Dios se lo había ordenado a Noé, y después el Señor cerró la puerta del arca. El diluvio duró 40 días. Al subir el agua, el arca se levantó del suelo y comenzó a flotar. El agua seguía subiendo más y más, pero el arca seguía flotando. Tanto subió el agua que llegó a cubrir las montañas más altas de la tierra, y después de haber cubierto las montañas, subió todavía como 7 metros más. Así murió toda la gente que vivía en la tierra, lo mismo que las aves, los animales domésticos y salvajes, y los que se arrastran por el suelo. Todo lo que había en la tierra firme y que tenía vida y podía respirar murió. Solamente Noé y los que estaban en el arca quedaron vivos. Los demás fueron destruidos: el hombre, los animales domésticos, las aves del cielo y los animales que se arrastran, pues la tierra quedó inundada durante 150 días. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Salmo 29, el Señor bendice a su pueblo con la paz. Es la poderosa voz del Señor en el Salmo de David. Alaben al Señor, seres celestiales, alaben el poder y la gloria del Señor, alaben el glorioso nombre del Señor, adoren al Señor en su hermoso santuario. El Señor bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor resuena sobre el mar, el Dios glorioso hace tronar, el Señor está sobre el mar inmenso. La voz del Señor resuena con fuerza, la voz del Señor resuena impotente, la voz del Señor desgaja los cedros. El Señor desgaja los cedros del Líbano, hace temblar los montes Líbano y Sirión, los hace saltar como toros y becerros. El Señor bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor lanza llamas de fuego. La voz del Señor hace temblar al desierto. El Señor hace temblar al desierto de Cadés. La voz del Señor sacude las encinas y deja sin árboles los bosques. En su templo todos le rinden honor. El Señor gobierna las lluvias. El Señor gobierna cual Rey eterno. El Señor da fuerza a su pueblo, el Señor bendice a su pueblo con paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Marcos, en el capítulo 8, entre los versículos 14 y 21. La levadura de los fariseos.
Se habían olvidado de llevar algo de comer y solamente tenían un pan en la barca. Jesús les advirtió: miren, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Los discípulos comentaban entre sí que no tenían pan. Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿por qué dicen que no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni se dan cuenta? ¿Tienen tan cerrado el entendimiento? ¿Tienen ojos y no ven, y oídos y no oyen? ¿No se acuerdan cuando repartí los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? Ellos contestaron: 12. Y cuando repartí los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas recogieron? Contestaron: 7. Entonces les dijo: ¿todavía no entienden? Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Seres amados, realmente la prueba de fe más grande que tenemos es poder tener confianza en Dios y la esperanza de una vida eterna. Y más cuando, en gracia de Dios por el Espíritu Santo, hoy día, después de 2023 años, con todos estos acontecimientos verídicos, ocurridos, protagonizados por el mismo Jesús, el pan vivo bajado del cielo, pan de vida eterna, pan confirmado en la Sagrada Eucaristía con el vino, en el sacrificio del Cordero. Tenemos toda la vida sacramental, desde la bautismación, recibir en gracia del Espíritu Santo la fe, escuchar, para poder llevarla al corazón y sembrarla allí. Tener la Eucaristía, comulgar, el cuerpo de Cristo, en comunidad, común unión con todos, almas, de seres ya en ascenso, difuntos, en purgatorio, almas ya en el cielo y todas almas aquí congregados en la tierra, todos orando. Después de haber hecho ya la meditación profunda cada ser. Y enseguida la confesión, que sea gracia de Dios por el Espíritu Santo que nos borra todo eso pasado, demonios internos, también los demonios externos, los ahuyenta Jesús. Y asimismo los pecados originados por esos demonios, en cualquiera sean sus manifestaciones. Y nos purga de ello y de las culpas, para dejarnos en paz. Y vienen ya las misericordias, o replegadas en las gracias del Espíritu Santo, dones y talentos, por los frutos que se reciben, en humildad, en obediencia, en castidad. Todos esos regalos tan maravillosos que el Señor nos ha dado y que se ven a nivel espiritual entre nosotros, unos con otros, sobrellevándonos, en unidad. Lo mismo mentalmente, compartiendo conocimientos humanos, más de la sabiduría divina que llega por revelación a cada uno según su gracia, según su talento, según su don, en el carisma que los contiene. Y así materialmente, compartiendo todo, pero trascendiendo lo material, sino que va el amor impregnado allí, va esa intención santa, que es lo que le da realmente el significado, el valor a ese pan. Esa es la levadura, esa es la fermentación que hace referencia a Jesús allí en la interpretación. Pero yendo a los hechos, son muy lindos los apóstoles, los discípulos, están en un proceso de maduración. Estamos hablando de 2023 años y empezando la fe, empezando ese proceso de confianza en Dios, porque apenas le conocen, están conociendo con Él, están compartiendo con Él, pero seres amados, uno tiene que tratar de leer en contexto allí, porque tenemos, se supone, mucha información, mucho conocimiento, mucha inspiración de otros seres, o sea, experiencias de vida que habrá que ver qué tan bien vividas han sido, qué tan bien
aventuranzas se han dado allí y qué tanto bien se ha hecho como levadura, porque como decía en el Génesis, ya vamos a mirar, se han alejado al otro extremo, a lo contrario al bien, a unirse con seres dedicados a hacer lo contrario al bien y a disfrutar con cosas que son contrarias a las bienaventuranzas. Entonces, es un antitestimonio, pero libres de ellos los apóstoles en su momento, van caminando, van aprendiendo con Jesús, maestro. Y como sacerdote, él mismo ahí, es la ofrenda, es que ya los está preparando al camino de vida eterna y antes de llegar allá, pasión, muerte y resurrección. Recuerden que él está haciendo todo ese tránsito con ellos. Ya habían navegado en una barca donde él se había quedado dormido en la parte de atrás, en la popa, y ellos en la proa, adelante, y él desde atrás guardando la espalda, el guardaespaldas, el ángel guardián de todos, y tranquilo porque sigue confiando en su Padre, vive en oración, en su meditación profunda, o sea, va al interior del corazón, va al monte para conversar con Abba, y él sabe que todo lo provee, y que el Espíritu Santo está con él, pues si él lo mandó con, todos van tres, esas tres personas distintas, solo Dios verdadero, están ahí. Entonces él confía en Dios, porque tiene fe en Dios y esperanza, que es lo que les invita a hacer. Pero todo es un proceso, están empezando. Ya han habido, ayer se meditaba en los signos. La gente pide signos en la naturaleza, signos sociales, en el comportamiento de las personas, en su estilo de vida, en la forma de habitar la tierra, de cómo se repliegan, de cómo cosechan, de cómo siembran, cómo hacen sus prácticas, de cómo satisfacen sus necesidades entre uno y otro, cómo avanzan, como se dice, luchar por la vida, el día a día, pero eso es lo normal, lo material, lo mundano, pero a veces sin pensar mucho, sin ir a tomar el aprendizaje de otros, que es el entendimiento, ver las lógicas como que cada quien lo hace, sino que prima una sola lógica, la de todo el mundo, que es común. Entonces el Señor toma ahí la de los fariseos, con su hipocresía, la práctica religiosa, el poder religioso, entre ese orden social. Entonces, claro, siempre incoherentes entre lo que piensan con lo que dicen y lo que hacen. Entonces Jesús echa mano de eso para poderlo tomar como antiejemplo. Pero también Herodes, que es otro del contexto, que abusando del poder político y económico, dedicado al placer, al derroche. Y entonces también echa mano de ello para decir, esa no es la levadura. Esas levaduras están movidas por el patán, por el enemigo, por el adversario, por el opositor, que ya venía desde el Antiguo Testamento. Ahora sí vámonos para la barca de Noé, o el arca de Noé. Estamos aquí en la barca de Jesús, todos embarcados, como se dice, ojalá, en la embarcación con Cristo, dándole que Él la tripule con nosotros, pero más aún darle el timón para que Él lleve la barca. Si todos hemos de llegar al reino de los cielos, pues, y Él está rescatando todas las almas, de una vez entregársela para que Él la lleve, es la más fácil, pues, es la que hay que hacer. Lo otro es ir ahí detrás y peleando contra Él, resistiendo contra la corriente. No, seres amados, es el amor. Si hay amor, toda levadura que se fermente es para arriba, es ascenso. Pero si no hay amor, todo lo contrario, esa levadura se pudre y pudre todo lo que se le junte y daña todo lo que acontezca ahí. Entonces, eso estaba pasando y aquí sí hay que ser cuidadosos porque en la lectura del autor sagrado que hace del Génesis y como se hacía ahí con Adán y Eva, ahora con Noé, todas estas historias, todas estas narrativas, todas estas, también tiene mucha textos apócrifos, de imaginarios, de otras creencias, que hay que ser cuidadoso porque se dan múltiples interpretaciones. Y se habla de especies ahí mayores y de otros tamaños y de tantos años. El número como tal, pues ni que fuéramos a ser ingenieros para hacer los cálculos, pero eso habrá de tener un significado, las medidas con que se hace la barca, todo aquello, pues
Hoy día nadie haría una barca para un diluvio, porque de hecho ya Dios no va a volver a castigar la humanidad con un diluvio. Y frente a las llamadas desastres naturales o la fuerza naturaleza, ella va a seguir evolucionando, quiéralo el hombre o no, pues la criatura humana o no, sea consciente de ello o no, y quiera dar gloria a Dios o no con su obra, pero es el llamado, porque esa depuración se va a hacer, o sea, entre sí mismo, el que está contrario a Dios, esa muerte eterna los lleva a muerte eterna, pero se quedarán en su proceso contrario al bien sentir, pensar y actuar, y al bienaventuranzas, que es el camino de vida eterna desde este reino terrenal. Pero hay que ser obedientes a Dios, humildes, y llamar a Dios siempre lo vamos a necesitar, pero dejar esa soberbia de quererlo hacer por su cuenta. Mire que es muy claro cuando dice en la iglesia la providencia, nosotros, no es yo solo, o tú sola, o tú solo, no, todos, como iglesia. Porque en hacer su voluntad, Noé hacía la voluntad de Dios, porque era el único que encontraba justo y santo. Más adelante, la Sagrada Escritura nos va a hablar que Abraham lo mismo, cuando la destrucción de Nínive, de Sodoma y Gomorra, que si encontraba siquiera un justo, no destruiría la ciudad. Pero eso era en la antigua alianza. Seres amados, estamos en la nueva alianza con Cristo. Y ya la fe, la confianza y la esperanza es que ya triunfó Cristo en la cruz sobre el pecado, con su resurrección. Luego haber vivido la pasión, con su muerte. Ahí entregó todo. Liberando demonios, liberando pecados, liberando culpas. ¿Qué más gabela, decimos en la región, se quiere? Borrón y cuenta nueva. Empezar de cero. No de cero, porque hay que tener memoria. Por eso las levaduras y los panes ácimos, amargos, recuerden de Israel, que Dios los libera de la tiranía del pueblo de Egipto al pueblo de Israel, y siguen renegando de él y hacen baales y siguen con esos tales propósitos en sus fornicaciones, en sus malas prácticas, lo que está en la carta de San Pablo, creo que es a los Corintios. No, nada de esas fornicaciones, esas cosas perniciosas, nada de eso es la levadura mala, frutos del Espíritu Santo, bondad, humildad, generosidad, castidad, obediencia, eso sí, esa es la vía de santificación, la otra es de desperdición. Entonces el fuego, el agua, son elementos tomados en ambos sentidos, pero recuerden la libertad que nos da Dios en la conciencia para tomar la decisión. ¿Quiere caminar el camino de perdición? Hágale. Por eso lo sube al arca también, puros e impuros, porque tienen que estar ambos, porque es en libertad, él no puede excluir. Por más malos que sean, eso es obra de él, por eso la gente no se puede tomar la libertad en nombre de Dios, profanando el santo nombre de Dios y de la iglesia cristiana, y el amor infinito de Dios y la misericordia y la justicia divina, para decir que va a matar a los mayores, que para ayudarles a una buena muerte. Esos son estratagemas, son mentiras del patán. Falsas promesas de felicidad, de bienestar, que con el derecho y todas esas normas ponen todo al revés, no al derecho de Dios, a la derecha de Dios, no al orden correcto, natural. La naturaleza per se se depura, pero la sociedad quiere hacer una limpieza, una depuración como si fuera Dios. No, ¿quién les ha dado esa potestad? A ninguno, de ser jueces, y menos administrar justicia, y menos administrar la vida de otros seres amados. No, la suya propia, cada uno con la suya, sus gracias, dones y talentos, pero no solo, con la gracia del Espíritu Santo siempre, discernimiento de la sabiduría divina, conocimiento humano y la propia experiencia, porque esa es la que juega ahí. ¿Qué tan significativo ha sido para ti la experiencia de vida con Dios? Lo mismo que para mí. Por eso la Sagrada Escritura tiene muchos significados, es muy rica, pero se da la riqueza en función de la propia vivencia. Miles de millones de seres, y son miles de millones de historias que cambian incluso en uno mismo. Cada día que lee uno la palabra,
el Señor lo llena de gracia con más sabiduría, más conocimiento de Dios, más conocimiento con Dios. Ese es el enamoramiento continuo que hay que hacer como buena levadura, pero en iglesia, en comunidad, todos. Y así vamos en gracia a Dios. Seres amados, sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente, muy agradecido por este bello encuentro y al Espíritu Santo por su providencia y el Padre Celestial y Jesús. Amén. Hasta pronto. Un abrazo.